Buenas tardes. El día de hoy presentaremos el proyecto de investigación 1 de la especialización en entrenamiento deportivo de la Universidad de Los Llanos, realizado por Andrés Sosa, Jonathan Arias y quien les habla, Cristian David Pérez Catimay. Denominado Programación del Entrenamiento basado en evidencia, entrenamiento interválico intensivo HIIT versus entrenamiento aeróbico continuo MIT en futbolistas femeninas sub-17. ¿Por qué este problema es importante? Está basado en tres pilares fundamentales: la prevención y control del porcentaje graso en la categoría sub-17 del equipo Llaneras, la relación directa con la eficiencia del rendimiento físico y la actitud en el campo, la mitigación de la fatiga asociada a una composición corporal subóptima durante la competición. Todo esto genera la problemática, ya que el equipo Llaneras es base fundamental de la selección meta. Pregunta Pico: ¿cuál es el efecto de 8 semanas de entrenamiento interválico intensivo HIIT versus entrenamiento aeróbico continuo MIT en la grasa corporal de futbolistas jóvenes? Tenemos nuestra población, las futbolistas femeninas sub-17. Tenemos nuestra intervención, que es el entrenamiento interválico de alta intensidad HIIT. Tenemos nuestra comparación, que es el MIT o entrenamiento aeróbico continuo de intensidad moderada. Y tenemos nuestro outcome, que es la reducción del porcentaje graso corporal. ¿Cómo buscamos la mejor evidencia? Realizamos 4 pasos. Nuestro primer paso fue hacer una búsqueda exhaustiva en bases de datos como lo es PubMed y SportDiscus. PubMed nos brinda una visión clínica en cuanto a nuestra temática. SportDiscus nos da una amplia gama en cuanto a revisiones sistemáticas deportivas. Luego de esto pasamos a nuestra estrategia, que fueron los filtros de alto nivel o denominados términos MESH. Utilizamos el High Intensity Interval Training o el entrenamiento intensivo, interválico intensivo, y el Body Composition, que hace referencia a la composición corporal para ver la reducción de masa grasa. Pasamos a los criterios estrictos. Aquí solo nos enfocamos en revisiones sistemáticas, metaanálisis y a la medición gold estándar. Para nuestra temática, la medición gold estándar es el DEXA o la resonancia magnética nuclear. Cabe resaltar que en las revisiones sistemáticas que se encontraron, no tuvimos la suerte de encontrar una que tuviera como medición gold estándar la resonancia magnética nuclear, pero sí encontramos revisión sistemática teniendo en cuenta el DEXA. Y por último tenemos el filtro de calidad, que es la evaluación metodológica mediante la herramienta ANSAR 2. Esto nos da una visión en cuanto al ranking de calidad de nuestra búsqueda. Aquí podemos evidenciar 231 revisiones identificadas, que fueron sacadas de PubMed y SportDiscus. Luego fueron llevadas al software Ryan, que nos ayudó a cribar o a filtrar la información para acercarnos a nuestras 3 revisiones sistemáticas incluidas en la investigación, que se asemejan a nuestra temática. Como podemos ver, tenemos un proceso en el cual pasamos de 231 a 198, después de eliminar duplicados. Luego pasamos a 173, excluidas por título y resumen, tenían que ver pero enfocadas en otras temáticas. Luego pasamos a 25, evaluadas a texto completo, y luego pasamos a 22, fueron excluidas con motivo metodológico, teniendo como énfasis la prueba gold estándar, que era el DEXA, y la RMN. Aquí podemos ver las 3 revisiones sistemáticas que tuvimos en cuenta. Los efectos del entrenamiento interválico de alta intensidad sobre la composición corporal, la salud metabólica y la actitud cardiorrespiratoria en niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad, revisión sistemática y metaanálisis.
tenemos efectos de entrenamiento interválico de alta intensidad y del entrenamiento continuo de intensidad moderada en estudiantes universitarios con sobrepeso u obesidad, una revisión sistemática y metaanálisis. Y tenemos el entrenamiento interválico de alta intensidad, no es superior al entrenamiento aeróbico continuo para reducir la grasa corporal, una revisión sistemática y metaanálisis clínicos aleatorizados. De estas 3 revisiones sistemáticas destacamos su información, la cual es principalmente los autores. Nos basamos principalmente en 2026, tanto la segunda revisión como la tercera revisión. Sin embargo, la primera ampliamos un poquito más la búsqueda, ya que como mencionó mi compañero, hicimos énfasis en que tuviera esa herramienta estándar de oro, que sería el DEXA en este caso. La primera investigación de revisión sistemática está realizada por la autora Marenko Kramer y demás. Esta revisión tuvo 11 ECA, que son los ensayos clínicos aleatorizados. Habla principalmente e interviene en el HIIT versus el MIT directamente, enfocándose en que el HIIT no es superior al MIT y teniendo un desenlace en que hay una respuesta en la grasa corporal y visceral evaluada por el DEXA. Se sometió a la calidad de estándar de AMSTAR-2 y obtuvimos una alta calidad. En el segundo estudio, realizado por Jan y demás autores, en el 2026 tuvimos 21 ECA. Este también fue de intervención. En esta intervención se tuvo en cuenta el HIIT versus un grupo de control. Entonces, esta revisión tuvo como desenlace en la grasa, en el colesterol y en el OMAIR, que es el estado metabólico. Además, encontramos que tiene cierta intervención en el VO2 max. También lo sometimos a la calidad AMSTAR-2, obtuvimos una calidad alta y finalmente tenemos la revisión sistemática número 3, que es la de Chen y demás autores. También tuvo 12 ECA, fue intervención del HIIT versus el MIT y esta, al contrario de la primera, no hablaba de una superioridad, sino que las hablaba como iguales. También tuvo un desenlace, las 3 enfocadas en la grasa, esta enfocada más en el índice de masa corporal y en el VO2 max junto con los lípidos. También se sometió a la calidad AMSTAR y obtuvo un puntaje alto. Muy bien, como había mencionado, sometimos las 3 revisiones sistemáticas a la matriz de respuestas AMSTAR-2 y encontramos que, si bien tenían una alta calidad, dados los ítems que están en esta matriz, hay ciertas características que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, en el punto número 7 nos pregunta sobre los autores si proporcionaron una lista de estudios excluidos y justificaron sus exclusiones. Si bien los autores de las 3 revisiones sistemáticas sí presentaron sus exclusiones, no estaba especificado en una lista o en una sección aparte en la cual fuera individualizada y específica. Simplemente se mencionaba, pero no era como tal una lista, por lo que decidimos dejarlo como sí parcial, porque si bien se mencionaban estos estudios excluidos y estaban justificados, no estaban enlistados ni en una sección individual. En el punto 10 podemos ver que la revisión sistemática número 3 del autor Chen falla en el componente de la fuente de financiación. ¿Por qué? Porque si bien en la revisión 1 y la revisión 2 sí tienen un apartado individual de financiación y de cómo sacaron el proyecto, el número 3 no habla en ningún momento de ese aspecto y lo deja en el aire. Y por último, en el punto número 15, nos habla de si se realizó la síntesis cuantitativa, los autores del sesgo en la publicación y discutieron su impacto. Encontramos que en la revisión número 2 no estaba muy claro este punto, sí se hacía mención y sí se veía un poco de investigación del sesgo, pero no era claro en comparación a la revisión número 1 y la revisión número 3. A continuación, encontramos en qué convergen estas 3 revisiones sistemáticas y también qué sigue siendo incierto a partir de lo que encontramos en ellas. Principalmente encontramos 3 puntos de convergencia. El primero es que ambos
estímulos, tanto el HIIT y el MIT, logran reducir eficazmente la masa grasa corporal. En segundo, que el HIIT no es estadísticamente superior al MIT para reducir este porcentaje de grasa exclusivamente. El tercero es que el HIIT es significativamente superior en la mejora del VO2+. Esto quiere decir que si bien encontramos lo que queríamos buscar de la pérdida de grasa corporal en base al HIIT en comparación con el MIT, nos dimos de cuenta de que realmente esta diferencia es tan mínima que no se tiene en cuenta o no se habla de ella, porque ambos reducen eficazmente la masa grasa total sin una mayor diferencia entre sí. ¿Qué sigue siendo incierto para nosotros? Principalmente el efecto diferencial, lo que mencionaba sobre la reducción específica de la grasa visceral, el impacto real de la heterogeneidad de los protocolos, tanto como de sprint versus running, ya que los estudios hablaban de variabilidad entre estos y pues asimismo varían los resultados. Y por último, la influencia del control de la dieta externa. Esto era una variable que nos permitía tener una pequeña distorsión en los resultados, ya que la mayor parte de estudios mencionaban que la dieta, la ingesta alimenticia o algunos suplementos influían bastante en la pérdida de grasa corporal. A continuación, en función de la revisión sistemática número 3, encontramos tres medidores. El primero es de la grasa corporal en comparación con el grupo de control. Hubo una disminución del 1.92 en comparación. También encontramos un efecto secundario en esta revisión sistemática, que es la mejora de la aptitud cardiorrespiratoria gracias a la superioridad que presenta el HIIT, siendo de más 2.14 milimoles de kilogramos por minutos, y los marcadores metabólicos nos indicaron que la mejora consciente frente al grupo del control fue que hubo una disminución de la glucosa del 0.19, se disminuyó el OMAIR en 0.49 y el colesterol bajó en 0.32, indicándonos que si bien el HIIT no tiene una diferencia significativa con el MIT, sí apoya la evidencia en que es útil para la disminución de grasa, pero es aún más útil para efectos secundarios como el aumento de la aptitud cardiorrespiratoria. Los parámetros de dosis respuesta que usamos para nuestro plan de entrenamiento fue en base a lo que nos brindó las revisiones sistemáticas, que nos indican que normalmente la frecuencia debe estar entre 3 a 5 sesiones por semana. La intensidad se debe manejar entre el 80 y el 95% de la frecuencia máxima a alta intensidad. El volumen puede ser de 4 a 15 intervalos, siendo 4 el menor. Por ejemplo, podemos usar un 4x4 o un 15 por un minuto. La duración normalmente es de 8 a 12 semanas para ver resultados eficaces, siendo 8 el mínimo y 12 el máximo recomendado. Y para realizar una progresión se realizaría un incremento gradual planificado del volumen e intensidad, teniendo en cuenta y respetando la sobrecarga progresiva. ¿Cómo aplicamos esta evidencia? Las ventajas del HIIT son claras. Evidenciamos tres, que es compatible con dinámicas en esta población específica de fútbol, y el uso del balón nos permite también ahorrar una gran cantidad de tiempo frente a la disponibilidad que tienen algunas deportistas, ya que están todavía en etapa escolar, y la transferencia directa al rendimiento aeróbico. ¿Qué limitaciones podemos considerar? Principalmente pues que requiere una estricta individualización. En el HIIT no se puede realizar en grupos demasiado grandes, de 50 personas no tendríamos ese principio de individualización que permite al HIIT ver los avances constantes sesión a sesión. Segundo, que necesita una supervisión técnica constante para que esto no se vaya al tercer punto, que es mantener el control exhaustivo de la carga y no se realice un excesivo entrenamiento y nos genere el síndrome de sobreentrenamiento. Finalmente, la decisión total que tomamos es implementar el HIIT de forma progresiva en nuestro contexto, integrando el balón y monitoreando la fatiga. Esto porque la mejor evidencia nos indica que la equivalencia de grasa es superior en eficiencia temporal y también nos permite mejorar el VO2+ como punto adicional para nuestra población. Nuestra experticia profesional nos indica que necesitamos dosificar este entrenamiento para mantener la seguridad y la supervisión de la carga de los deportistas,
Y finalmente en nuestro contexto, porque como nuestros deportistas siguen siendo estudiantes, nos vamos a enfocar en esta mejoría en el tiempo de entrenamiento que nos permite el HIIT y la disponibilidad limitada para motivar a los deportistas con el balón. Finalmente, en nuestro plan de evaluación del desenlace tenemos la semana 0, donde iniciaría la línea base. Luego en la semana 6 realizaríamos un control intermedio, una evaluación de cómo va el programa con nuestros deportistas. Y en la semana 12 la evaluación final, la culminación del macrociclo. Para la evaluación de esto utilizaremos los instrumentos del protocolo DEXA o de la resonancia magnética nuclear, y los criterios de evaluación serán: si el porcentaje de grasa que disminuye es mayor que 1.2, 1.5 o 2% de grasa corporal, estamos bien. Y si sube en comparación 2.0 mililitros kilogramo por minuto de volumen del VO2 max, estamos en excelente estado. A continuación nos vamos con el plan de entrenamiento, el macro y el micro. Con base a todo lo anterior, se creó la arquitectura del macrociclo, desarrollado en 12 semanas. Se plantearon 4 bloques con un modelo de ATR. En el primer bloque se trabaja acumulación, segundo bloque acumulación, tercer bloque transformación y cuarto bloque realización. Está desarrollado el primer bloque de acumulación 1 por 3 semanas. El énfasis de este mesociclo es de HIIT de larga duración con intensidad moderada. El objetivo es desarrollar la tolerancia cardiovascular al esfuerzo interválico y empezar a introducir la técnica de carrera en las deportistas. En el segundo bloque se trabaja acumulación, son 4 semanas, un poco más específica, con énfasis en HIIT de corta duración con intensidad alta y más exigencia neuromuscular. El objetivo de este mesociclo es potenciar el VO2 max y maximizar el gasto energético, llevar a las deportistas a su umbral o cerca a su umbral. En el bloque 3 se trabaja la transformación, son 4 semanas. El énfasis de este mesociclo es el sprint interválico de media duración y con trabajos de juegos reducidos, propios del deporte. El objetivo es transferir las mejoras metabólicas a las situaciones reales del juego. Es un mesociclo donde se trabaja ya la transformación de todo lo acumulado, lo más específico. Y en el último bloque, en el bloque 4, se trabajará la realización, se dará una semana para la recuperación de las deportistas, se hace énfasis en la recuperación activa y con un intermitente moderado. El objetivo en este mesociclo es las evaluaciones finales de composición corporal con el DEXA y la resonancia magnética nuclear. La dinámica de la carga del microciclo, ahí como pueden ver en la gráfica podemos observar que hay una carga progresiva, todo respetando el síndrome de la adaptación. Se trabaja por días de lunes a viernes. El día lunes hay volúmenes altos para buscar la fatiga y en el día martes se busca la recuperación con trabajo técnico para hacer el proceso de supercompensación e iniciar nuevamente el día miércoles. El día miércoles se hace trabajo de larga duración, HIIT de larga duración con balón. Se van a trabajar por intermitentes, 12 por 12, en este caso en este día específico. Nuevamente el día jueves cae la curva, vamos nuevamente a la supercompensación para generar esa adaptación. En la fundamentación científica de la carga, como parámetro en la frecuencia cardíaca se habla de un diseño de programa de 5 sesiones por semana. Esto lo respalda la evidencia científica de las revisiones sistemáticas que realizamos, basados en la primera, segunda y tercera, donde habla de las 3 sesiones semanales es el patrón metodológico suficiente para inducir adaptaciones metabólicas. En el parámetro de volumen, el diseño del programa es intervalos cortos, 15 por 15, 30 por 30, en series de 2 a 3 series de 8 minutos. La evidencia respalda la revisión sistemática 1 y 3, que son los protocolos combinados de 4 a 15 intervalos máximos en el tiempo, trabajando a un 90% del VO2 más.
La intensidad de parámetro, el diseño del programa es vamos a trabajar con base a la frecuencia cardíaca entre un 85 y 95%. La evidencia la que lo respalda, las revisiones sistemáticas de 1, 2 y 3, donde habla del metaanálisis que exige rangos mayores al 80% de la frecuencia cardíaca máxima para superar el entrenamiento continuo y acelerar la movilización de los ácidos grasos. En el parámetro de descanso, el diseño del programa es 1-1, un trabajo activo, un trabajo pasivo, donde se pudieron dar cuenta en la gráfica anterior, la evidencia que lo respalda la revisión sistemática 1 y 3, donde valida el uso de un trabajo activo y un trabajo pasivo para mantener la calidad biomecánica en el fútbol. En el parámetro de progresión, el diseño del programa, vemos semanas de 1 y 3, de 1 a 3 vamos con volumen, y semanas 4 y 7 vamos con una intensidad alta. Esto la evidencia lo asegura que es desde el síndrome de la adaptación, de donde hay una sobrecarga prolongada para mantener las adaptaciones metabólicas en los deportistas. Y como conclusiones podemos destacar de que tanto el HIIT como el MIT son efectivos para el control de grasa corporal, también que el HIIT destaca por su eficiencia temporal y superioridad comprobada en la mejora de la actitud cardiorrespiratoria con el VO2. La dosis de este entrenamiento está establecida, debe ser requerida entre 8 a 12 semanas, con un mínimo de 3 sesiones semanales a una intensidad del 80-95% de la frecuencia cardíaca máxima. Aplicar este tipo de entrenamiento HIIT en el fútbol de esa categoría sub-17 es una estrategia altamente viable, siempre y cuando se pueda individualizar, se pueda tener un monitoreo y se pueda tener un trabajo progresivo en los deportistas. Gracias.